Hola, bienvenido a Blessman. Blessman, palabra de Dios, pero con base, fundamentos, motivación e inspiración. Hablaremos de la fe, del amor a Dios, de las promesas que Dios tiene para cada uno. También de los sueños, visiones y de cómo aumentar tu fe, prosperidad y sobre todo mantenernos humildes, siempre. Aquí estaremos no para juzgarte, sino para ayudarte. Refúgiate en nosotros, Blessman. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchísimas bendiciones donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Elías Durán y el tema de hoy será la contaminación. Amén. Pero antes de hablar del tema quisiera mostrarle algo que me pidieron que lo volviera a hacer porque di que no se vio muy claro en otra programación y es de la semilla de la mostaza. Sí, esa yo la traje de Tierra Santa. Aquí, esa es la semilla de la mostaza. Pero, déjame sacar uno. Es pequeñita. Ay, se me cayó. Es pequeñita. Es pequeñita. Muy pequeñita. Miren, que casi ni se ve. De ese tamaño solamente tenemos que tener fe para que Dios haga lo que tiene que hacer por nosotros. Pero ¿qué pasa? Que esa semilla, ese árbol, crece grandísimo. Entonces, a través del tiempo, así mismo como el árbol, nuestra fe debe de crecer y no se debe de mantener del tamaño de esa semilla. ¿Por qué? Tenemos que alimentarla. ¿Con qué? Con la palabra de Dios y con el conocimiento que adquirimos a través de la palabra de Dios. Ustedes saben ya cuál es el eslogan mío, lo que ve en mi programación: lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Y ese es mi eslogan, lee la Biblia. Es muy importante leer la Biblia para que la fe pueda crecer más en nosotros. Amén. Ahora vamos al tema, la contaminación. Hay contaminaciones que son buenas, pero hay otras contaminaciones que no son muy buenas. Sí. Por ejemplo, en la Biblia hay en Números, creo que es en Números, si mal no recuerdo, pero en la Biblia hubieron unos israelitas que se pusieron a hablar malo de Moisés y Aarón. Sí, Moisés y Aarón. Fueron aproximadamente como algunos 250 de ellos que se pusieron en contra a hablar de Moisés y Aarón. Y Moisés se enojó con ellos porque él dijo que él solo hace lo que Dios le dice que haga. Pero ellos como quiera seguían enojados con Moisés. Entonces Moisés dijo: vamos a ver si es verdad que yo tengo razón o no tengo razón. ¿Y qué pasa? Que eran 250 de ellos que había. Y a la hora que Dios escuchó que ellos tenían rebeldía y hablando malo de Moisés y Aarón, Dios los castigó a ellos, ¿sí? Dios castiga, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que no saben eso, que dicen que Dios no castiga. Dios sí castiga. Está en la Biblia. En la Biblia lo dice que Dios castiga. O sea, esas personas que se pusieron en contra de Moisés y Aarón, Dios le dijo a Moisés y Aarón: apártense de ellos, que lo voy a destruir. ¿Quién? Dios, sí, Dios. Dios le mostró su poder y le dijo a Moisés y Aarón: apártense. ¿Saben lo que hizo? Lo hundió de un fuetazo, lo hundió para adentro. Y después, encima de eso, Dios vio que habían otros, que creo que fueron como 10,000 o 14,000 también, que lo enfermó y murieron. Sí, Dios. Entonces hay gente que dicen que Dios no castiga. Sí, Dios castiga. Y por eso debemos de aprender a temer a Dios. Ustedes dirían: pero Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero debemos de temer a no hacer las cosas que no le agradan a Dios. Sí, todos somos pecadores.
De eso nadie se escapa del pecado. Todos somos pecadores. Pero una cosa es cometer un pecado y otra cosa es arrepentirse de hacer el pecado. Pero si continuamos haciendo el mismo pecado, no nos estamos arrepintiendo y Dios ve nuestros corazones. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos para que el castigo no nos llegue a nosotros de Dios, porque el poder de Dios es poderoso. Amén. Yo no iba a leer la Biblia o ningún versículo ni nada, pero para que la cosa que yo estoy hablando se entienda mejor y sepan que es con fundamento que yo estoy hablando y con base sobre la Biblia, yo tengo que leer un par de versículos de la Biblia, sí. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, lee la Biblia para uno saber y para uno crecer en la fe en Dios. En Números 16, del 20 al 21, sí. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo: apartaos de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante. Por eso es que le digo que Dios castiga. Está ahí en la Biblia, en Números. Entonces, en ese mismo libro, si baja más para abajo, en el 16, en el 35, salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Lo destruyó. Pero eso no se quedó ahí. Después Dios mandó una plaga al día siguiente. Y dice aquí en el mismo libro 16:49. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por causa de Coré. Amén. Esta es palabra de Dios. Sí, en Números 16, del 20 al 21. Y Números 16:35 y Números 16:49. Entonces, ¿qué eso me dice a mí? Que tenemos que tener cuidado con las personas que nosotros nos dejamos contaminar, porque puede ser que nosotros paguemos las consecuencias de esa contaminación. Y mucha gente me están pidiendo que ore a través de la programación, pero yo personalmente todavía no quiero orar. Yo quería orar en los Montes de los Olivos, en el Monte de Sión, en Jericó, en la montaña de la tentación, pero no había señal. No había señal en los celulares para hacer YouTube Live. Yo quiero que sea live. Sí, yo quiero que sea live, porque live es más directo. Pero si no hay ninguna otra forma de hacerlo live, lo haré así. Pero yo quiero hacerlo después a través de más programación, porque yo quiero que su fe aumente. Sí, a través de esta programación, porque esa es mi intención. Mi intención no es juzgarlo a ustedes, no es juzgar a nadie, sino es ayudarlo, a motivarlo, a inspirarlo, a progresar, pero con Dios. Amén. Y siguiendo con el tema, yo estaba viendo una programación en la televisión de una mujer que se puso de acuerdo con un doctor para mantener a los pacientes en la sala de espera para ella hacer un experimento. Y el doctor se puso de acuerdo con ella. Y cuando habían aproximadamente como 10 personas en la sala de espera, y ella estaba sentada, y de repente ella comienza a hacer así. Y volvía, se sentaba. Venía, y a veces se quedaba así, y volvía y se sentaba. Pero ¿qué pasa? Que a través del tiempo, de muy poco tiempo, ya la señora que estaba al lado de ella comenzó a hacer lo mismo que ella. Y lo otro. Y cuando ustedes vinieron en menos de media hora, ya todos estaban haciendo lo mismo que ella estaba haciendo. ¿Qué me dice eso? Eso es contaminación. Sí, que está. Hay un refrán muy viejo que dice: el que anda con cojo al año cojea. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros estamos viendo, con lo que estamos alimentándonos.
porque eso nos puede perjudicar a nosotros y a nuestros hijos también. Tenemos que tener cuidado con lo que ellos están viendo, y si están viendo cosas inapropiadas, hay que hablarle de esas cosas. ¿Por qué? Hay que comunicarle, porque después ellos van a decir que nadie les dijo nada. Estoy hablando de los niños pequeños, ya cuando son grandes, esa es su decisión y ellos saben entre lo bueno y lo malo, pero los niños principalmente. Por ejemplo, ahí viene Halloween, un día que se celebra aquí en los Estados Unidos. Hay muchos padres que no permiten a sus hijos disfrazarse, hay muchos padres que no ponen nada en su casa, y yo respeto la decisión de cada persona. Por ejemplo, cerca donde yo vivo, por varias casas, hay casas que la ponen como un cementerio. Y yo me pongo a pensar, ¿será muertos que viven ahí? Pero respeto su decisión de cómo ellos quieren. Aquí en mi casa, en mi humilde hogar, nosotros ponemos cosas, pero no ponemos carabelas ni nada de eso. Y sí, yo dejé a mis hijos disfrazarse, pero no con cosas diabólicas, cosas feas, cosas malas, porque es una tradición. Ahora, si usted quiere ir más allá, sí, más allá de la tradición, entonces hay que explicarle a los hijos que eso es un momento de diversión, que eso no es un momento de espiritualidad, que eso es un momento para divertirse, para pasarla bien con sus amigos. Y mis hijos sí, mis hijos se vistieron, se disfrazaron, pero no con cosas diabólicas. Gracias a Dios, que yo no se lo iba a permitir tampoco. Amén. Hablando de la fe, sí, yo le pregunté a un experto que es de las redes sociales, como de plataformas, de Instagram, de Facebook, de YouTube, y le pregunto yo que si cualquiera me puede encontrar en YouTube fácil, si ponen motivador, inspirador, dice, bueno, Elías, tú estás en el sótano, hay miles de gente ahí afuera haciendo lo mismo que tú haces. Yo le dije, yo puedo estar en el sótano en YouTube, pero estoy en los cielos con Dios. Dios es que está viendo sobre esta programación, porque yo la hago con mucha buena intención para ayudar al prójimo, para darle de lo que yo recibí de Dios. Porque le voy a dar un consejo. Siempre a mí me gusta dar muchos consejos. Me encanta dar consejos. Pero los consejos no los cojan por más. Si ustedes le dan un consejo a una gente y ellos se quieren llevar, amén. Si no se llevan, amén también, porque no es obligado. Los consejos es para ayudar al otro, no por obligación. Así que le voy a dar un consejo. Cuando ustedes vayan a hacer algo, pónganlo en la mano de Dios y que sea su voluntad. ¿Por qué digo esto? Un ejemplo, yo personalmente, nada que me llega a mí, todo lo que me llega a mí, tiene que pasar por la mano de Dios primero, antes de llegarme a mí, a mi vida. Sí, porque yo le digo a Dios que es bajo su voluntad. Yo estoy bajo su voluntad, no la mía. Entonces asegúrense que todo lo que le vaya a llegar a ustedes tenga que pasar por donde Dios. A mí personalmente todo tiene que pasar de donde Dios para que me llegue a mí. Si algo no me llegó fue porque Dios no lo quiso. Amén. Blessman. Un canal de YouTube para ponerle a tu vida motivación, inspiración y llenar tu vida de bendiciones.